El tema de la clase que voy a presentarles en este video es sistema nervioso. Y durante el desarrollo de la clase veremos los siguientes temas. Sistema nervioso con sus características metabólicas generales y sus células, la barrera hematoencefálica e impulso nervioso que implica el potencial de acción y de reposo, y los neurotransmisores, clasificación, liberación, receptores e inactivación. El sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos e importantes del ser humano y le permite actuar como una unidad estructural y funcional. Integra y coordina todos los estímulos externos e internos, procesa la información para dar una respuesta que puede ser una acción física y otras veces puede ser un pensamiento o una emoción. O sea que nos proporciona esa red de comunicaciones entre estímulos externos e internos del organismo para dar una respuesta. ¿Y cómo hace esto? El sistema nervioso, para hacerlo, cumple con tres funciones básicas. La función sensitiva, o sea, siente o detecta el sistema nervioso los estímulos provenientes tanto del medio exterior como del interior del organismo. Una función integradora que consiste en analizar dichos estímulos, almacenar información e impulsar la toma de decisiones respecto a la acción a seguir. Y una función finalmente motora, que es la respuesta a esos estímulos a través, por ejemplo, de un movimiento muscular, de la secreción de una glándula, de ajustar los latidos del corazón, un llanto, etc. Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y a la médula espinal, en este esquema no se lo observa, y al encéfalo a su vez se divide en cerebro, cerebelo y tallo central. El sistema nervioso periférico, que son los nervios y los ganglios periféricos, desde el punto de vista funcional, comprende al sistema nervioso somático, formado por un conjunto de neuronas que regulan las funciones voluntarias del organismo, o sea, los actos voluntarios, y por el sistema nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso vegetativo, formado por las neuronas que regulan las funciones involuntarias. Todas las funciones involuntarias, como la frecuencia cardíaca, la respiración, y que a su vez esto se puede dividir en sistema nervioso simpático, que es el que prepara al cuerpo para la acción. En el caso este se encarga de las funciones de lucha y de huida, por ejemplo, y en el sistema nervioso parasimpático, que interviene en la restauración corporal. Se encarga, digamos, de volver al cuerpo, ¿no es cierto?, con las funciones de reposo y de mantenimiento. Veamos ahora algunas características del metabolismo cerebral y nos detenemos en el cerebro específicamente, ya que es el centro de mando de todo el sistema nervioso. El sistema nervioso siempre está en funcionamiento y necesita, por lo tanto, una gran cantidad de energía para mantenerse operativo. En condiciones normales, ¿de dónde obtiene esa energía el cerebro? La obtiene del metabolismo de la glucosa, que es oxidada completamente a dióxido y agua en el ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria en presencia de oxígeno. El cerebro es un gran consumidor tanto de oxígeno como de glucosa. El cerebro consume el 25% del total de oxígeno que hay en el organismo. Por eso es que se daña mucho en estados de hipoxia o de hipoglucemia, o de ambos a la vez. La glucólisis también funciona en el cerebro porque cuando ingresa a las células del cerebro, lo hace por medio del transportador GLUT3, sufre en primer lugar, una glucólisis que lo lleva a piruvato y de allí, por la piruvato deshidrogenasa, pasa a acetil-CoA, que es la que ingresa al ciclo de Krebs. Vimos recién que en condiciones normales el cerebro solo utilizaba glucosa como combustible. Miren acá este dibujito, este cerebro con un apetitoso helado, que es lo que le gusta, porque solo utiliza la glucosa en el cerebro como combustible. En personas bien alimentadas, el combustible es la glucosa.
Además, esta glucosa, ya vimos, ingresa a la célula por transportadores GLUT3, que son transportadores de alta afinidad. Eso significa que aún en bajas concentraciones de glucosa, el cerebro se asegura su ingreso. Y además, este transportador no depende de insulina. El ATP, que se genera en el metabolismo oxidativo, se emplea para mantener algo muy importante, que es el potencial de membrana, que vamos a ver a continuación, y además también utiliza las células, las neuronas, la utilizan para la síntesis de proteína y de neurotransmisores. ¿Qué sucede cuando entramos en el terreno de un ayuno más o menos prolongado? El cerebro no posee reservas de glucógeno y comienza a sentir la hipoglucemia a valores aproximadamente de 0,60 miligramos por decilitro. En esos momentos, cuando ya en el hígado también se acabaron las reservas de glucógeno que poseía, comienza a realizar la gluconeogénesis para mandarle lo antes posible glucosa al cerebro, que está diciendo, por favor, necesito que manden combustible. Y cuando ya la gluconeogénesis no da abasto, entonces el hígado comienza a fabricar, ustedes recordarán, los cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y que normalmente el cerebro no puede utilizarlos a menos que pueda, en condiciones muy especiales, inducir la síntesis de la enzima que es la tioforasa. Esa enzima que le permite al cerebro transformar el acetoacetato, que es uno de los cuerpos cetónicos, a acetoacetil-CoA y succinato, por acción de la tioforasa, que es inducible en casos de ayuno. Y así estos componentes en acción en presencia de la tiolasa pueden producir acetil-CoA que vuelta entran en el ciclo de Krebs y van a la cadena respiratoria para obtener ATP. ¿Qué células encontramos en el tejido nervioso? Encontramos, por un lado, las neuronas en el sistema nervioso central y la glía, células de la glía en el sistema nervioso periférico y también en el sistema nervioso central. Las neuronas son las responsables de captar y transmitir mensajes, son células muy especializadas y constituyen la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Mientras que el resto de las células, llamadas células de la glía, que son muchísimo más abundantes que las neuronas, hay una cantidad de 10 veces más células de la glía que neurona, están constituidas, por un lado, las del sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann, que junto con un tipo de células del sistema nervioso central de la glía, que son los oligodendrocitos, constituyen la mielina. Mielina que va a recubrir axones que son, digamos, los que necesitan una capa aislante. La mielina está formada por lípidos y le permite al axón, ¿no es cierto?, asegurar una rápida transmisión del impulso nervioso. Además, como células de la glía del sistema nervioso central, tenemos muy importantes los astrocitos, que lo vamos a ver con más detalles en la diapositiva siguiente, células de la microglía que actúan como un verdadero sistema inmunológico dentro del sistema nervioso central, fagocitando enoxas y eliminando desechos, y las células ependimales o ependimocitos, disculpen, que crean barreras entre los compartimentos y colaboran en la formación del líquido cefalorraquídeo. Estas células de la glía, que ocupan los espacios interneuronales, son capaces de dividirse. Los astrocitos, o astroglia, son los tipos celulares más grandes y numerosos de las células gliales en el sistema nervioso central y, como ustedes apreciarán en ese dibujo, tienen una forma estrellada. Van a proporcionar un soporte mecánico a las neuronas junto con los oligodendrocitos. Además, liberan sustratos nutricionales y energéticos desde el espacio extracelular a los capilares que nutren la neurona
y además participan en la eliminación de los desechos de estas células. Juegan un papel muy importante en la neurotransmisión, como es la captación rápida y la inactivación de neurotransmisores liberados por las neuronas en el espacio sináptico una vez que estos ya han cumplido su función. Forman parte también, forman el tejido cicatrizal después de lesiones cerebrales porque pueden dividirse. Y otra función importante es que forman parte de la barrera hematoencefálica, como vamos a ver a continuación, constituyendo un sistema de fibras que rodean a los vasos sanguíneos. Las meninges protegen y sostienen al sistema nervioso central, que ustedes recuerdan que incluye al cerebro y a la médula espinal. Y estas meninges son tres: la dura madre, que es la más externa y la más gruesa, que está formada por dos capas, la aracnoides, y la pía madre, que es la más delgada, que está en contacto con el encéfalo y la médula espinal y es sumamente vascularizada. En este esquema vemos nuevamente las meninges: dura madre, aracnoides y la pía madre. Dijimos que la pía madre era una de las meninges que estaba muy vascularizada, y acá podemos observar un capilar sanguíneo cómo se introduce en el encéfalo. Y estas células que forman parte de la pared, o sea, las células endoteliales del capilar sanguíneo, van a ser parte de la barrera hematoencefálica. Esas células endoteliales se van a poner en contacto con prolongaciones de los astrocitos que van a ir rodeando a estas células endoteliales y van a producir un sellado en forma de las células endoteliales, formando uniones estrechas que van a impedir que la mayoría de las sustancias entren en contacto directamente con las neuronas. Aquí tenemos otro esquema, otro dibujo para explicar lo que veíamos recién. El astrocito, cuyas prolongaciones van hacia las neuronas, como ven ustedes aquí, y hacia otras prolongaciones hacia el capilar sanguíneo, con el objeto de rodearlo y de sellar las uniones, de sellar las células endoteliales con uniones estrechas. Podemos ver acá en un corte transversal, entonces, cómo está formada la barrera hematoencefálica, que es una estructura muy compleja. Está formada por las células endoteliales de la red capilar de los vasos sanguíneos, que están estrechamente relacionadas con los astrocitos, con las prolongaciones de los astrocitos perivasculares y la membrana basal del endotelio. Eso constituye la barrera hematoencefálica que va a proteger al tejido nervioso de las variaciones en la composición de la sangre y de las toxinas para que no le lleguen. Variaciones en las concentraciones extracelulares de algunas hormonas, de algunos aminoácidos, etcétera, que experimentan fluctuaciones, especialmente, por ejemplo, después de una comida o de un ejercicio o del estrés. Entonces, esta barrera hematoencefálica que está aislándola a la neurona específicamente, ejerce un control de la entrada y salida de sustancias, y que de no existir esta barrera hematoencefálica podría generar una actividad cerebral descontrolada. Vemos aquí nuevamente la barrera hematoencefálica. Este es el vaso sanguíneo, estas son las células endoteliales, estas son las prolongaciones de los astrocitos que sellan la separación que hay entre las células endoteliales, haciendo una unión estrecha para que no puedan salir por ahí algunas sustancias, y luego está la prolongación que va hacia la neurona. De todas formas, aunque muchos tóxicos encuentran infranqueable esa barrera hematoencefálica, otros que son liposolubles pueden atravesarlo. El caso del etanol o la cafeína, la heroína, que son liposolubles, pueden hacerlo directamente y pueden atravesarlo para llegar a la neurona. Y hay otras moléculas que no son tóxicas que también la atraviesan, como ser el dióxido de carbono, el oxígeno, también, ¿no es cierto?, son gases, y hormonas esteroideas que son liposolubles. La glucosa
es el único, ¿no es cierto?, combustible que habíamos dicho que podía atravesar la barrera hematoencefálica a través de su transportador GLUT1. Volvemos ahora a las neuronas para ver sus características. Ya dijimos que son células altamente especializadas que transmitían señales químicas y eléctricas para facilitar la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Son responsables de prácticamente todo lo que sucede en el organismo humano, desde la conciencia y el pensamiento hasta el dolor y el hambre. ¿Cuáles eran las características morfológicas de estas células? Poseen un cuerpo celular o soma al cual tienen una serie de prolongaciones que se llaman dendritas, y esas dendritas son las que reciben las señales de las otras células. Luego tienen una prolongación única y mucho más larga, que es el axón, que es el que transmite señales a otras células, ya sean a otras neuronas o a una célula glandular o a una célula muscular. Y este axón termina en lo que es el botón terminal. Ustedes tienen acá una microfotografía en la que pueden ver varias neuronas y que tienen su cuerpo o soma, las dendritas y el axón. ¿Cómo se comunican entre sí las neuronas? Mediante la sinapsis, que es el espacio en el extremo del axón de una neurona, que en este caso sería la neurona presináptica, y las dendritas de la otra neurona, que sería la neurona posináptica, o también puede ser una célula glandular o muscular. En ese espacio o hendidura sináptica se transmite el impulso nervioso a través de señales químicas, que son los neurotransmisores, como veremos más adelante, o eléctricas. El sentido del impulso siempre es unidireccional, desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Y este impulso puede excitar o inhibir a la acción en la neurona postsináptica. Aquí tienen una microfotografía electrónica donde está iluminado el espacio sináptico que se produce entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Comencemos ahora a ver cómo se transmite el impulso nervioso. Esto ocurre gracias a los gradientes iónicos que existen en las neuronas, en las membranas plasmáticas de las neuronas, al igual que en otras células. Hay un gradiente eléctrico que le permite mantener una polaridad. Como ustedes ven aquí en una ampliación, el interior es mucho más negativo que el exterior, que es positivo. A esta diferencia de cargas es lo que se denomina potencial de reposo. Y el impulso no es otra cosa que una onda de despolarización, de inversión, se invierte las cargas de despolarización transitoria de las membranas plasmáticas, que veremos que se llama potencial de acción, y eso se va a transmitir a lo largo del axón. Los gradientes iónicos son fundamentales para que se transmita el impulso nervioso, y estos gradientes iónicos se mantienen gracias al trabajo que realiza la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba, que está localizada en las membranas plasmáticas de todas las células, lo que hace es, por cada 3 iones de sodio que saca de la célula, introduce 2 iones de potasio, y lo hace con gasto de energía. Es un transporte activo en contra de un gradiente, y para ello necesita gastar moléculas de ATP que se transforman en ADP más fósforo inorgánico. Ustedes tienen acá un esquema en el que pueden ver con más detalle el trabajo que hace la bomba, la sodio-potasio ATPasa. La bomba de sodio-potasio ATPasa, entonces repetimos, va a sacar del interior de la célula, en este caso de la neurona, 3 iones de sodio, o sea, los va a sacar como una especie de canal iónico que posee, y acá está gastando ya energía, y va a quedar abierta hacia el exterior y va a introducir contra el gradiente, va a introducir 2 átomos de potasio. Entonces, saca
tres átomos de ion, 3 iones de sodio y entran 2 de potasio. Por lo tanto, el interior siempre queda más negativo. Si uno mide esta diferencia de potencial es de menos 70 milivoltios y a esto se le llama potencial de reposo. Aquí vemos nuevamente lo que les comentaba recién sobre el potencial de reposo. Ocurre en neuronas que no están estimuladas, o sea que están en un estado de reposo, donde el interior de la neurona es electronegativo con respecto al exterior. Acá tienen más cantidad de sodio en el exterior, cargada positivamente, y más potasio en el interior, y esto está cargado negativamente. Observen en este esquema que la membrana plasmática también tienen canales iónicos que están regulados por voltaje para el sodio y para el potasio, que en el caso del potencial de reposo están cerrados. Por ahí no pueden ingresar a favor de un gradiente ni sodio ni potasio que queda en el interior. Y cuando uno mide la diferencia de voltaje de estas membranas en estado de reposo, tienen un valor de menos 70 milivoltios y es lo que está graficado acá, estamos en menos 70 y esto es lo que se denomina potencial de reposo. El potencial de reposo se origina gracias a lo que comentábamos recién de la distribución desigual de iones mantenidas por la bomba de sodio-potasio ATPasa, recordando que los canales regulados de voltaje, tanto para el sodio como para el potasio, se encuentran cerrados. Ahora estamos en el momento que llega el estímulo a la neurona. ¿Y qué sucede? Se produce una perturbación, el estímulo produce una perturbación local en la permeabilidad de la membrana plasmática. Y esa alteración de la permeabilidad de la membrana plasmática es lo que desencadena, ahí comienza el impulso nervioso. O sea, llega el estímulo a las dendritas de una neurona y ese estímulo va a invertir, observen acá, el sentido, digamos, del gradiente iónico. Donde era positivo en el exterior, ahora se vuelve negativo y adentro queda positivo. Esta despolarización es lo que inicia el impulso nervioso y es lo que se va a transmitir a lo largo del axón. Entonces dijimos que cuando llega un estímulo a la neurona, se produce en primer lugar una perturbación local que hace menos negativo, tiende a ser menos negativo el interior. Este interior que era menos 70 pasa ahora a menos 40 milivoltios. Lo hace menos negativo aún. En ese momento en el cual llegamos a un valor de menos 40, o sea, va de menos 70 a menos 40, acá dice, no está exactamente el menos 40, se van a abrir los canales de sodio, que eran los canales de sodio que estaban cerrados, regulados por voltaje, acá lo tienen abierto, y van a comenzar a ingresar sodio a la neurona. Esos son los canales, ¿no es cierto?, que son dependientes del voltaje. Y ese ingreso de iones sodio va a hacer que se invierta el signo del potencial de la membrana, que se hace ahora más positivo en el interior. Era más positivo antes en el exterior, ahora se hace más positivo en el interior. Este ingreso de cationes entonces hace que el interior comience a ser más positivo y a este fenómeno lo llamamos despolarización. ¿Cuándo va a parar la despolarización? Cuando llega el potencial a un valor de más 50, va subiendo el potencial de menos 40 sube a más 50, cambia el signo, se invierte el signo a más 50 milivoltios y ahora se van a cerrar los canales de sodio. Se detiene el ingreso de sodio, ya que a más 50 vamos a alcanzar el equilibrio del sodio entre el exterior y el interior. Dijimos entonces que a una diferencia de potencial de más 50 se cerraban los canales de sodio. En ese momento, que el cierre es espontáneo porque se alcanzó el equilibrio, hay un espacio de tiempo muy pequeño que se llama estado inhibitorio, que es
segundo, milisegundos, y ese axón se vuelve insensible a nuevos estímulos. Luego se retoma la posición inicial del potencial de reposo, donde están cerrados estos canales, pero se vuelven excitables. O sea, en este momento los canales de sodio se encuentran en un estado inhibitorio para que el impulso no vuelva hacia atrás. Y a continuación se cierra el de sodio, pero se abren ahora los de potasio. Comienza a salir de la neurona el potasio y entonces va a comenzar a disminuir nuevamente el potencial de la membrana. Como el interior debe volver a ser más negativo, comienza la acción de la sodio-potasio ATPasa, que va a restablecer el equilibrio. Ustedes recuerdan, sacando 3 sodios al exterior e introduciendo 2 potasios, con lo cual se restablece el potencial de reposo en el sitio donde ocurrió el estímulo. Y ustedes tienen acá que luego de la subida, ¿no es cierto?, vuelve a bajar esta curva que está mostrándole cuál es el cambio de la diferencia de potencial. Entonces, se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio y a este momento, cuando ya el voltaje comienza a disminuir, vuelve a ser, se llama repolarización. La membrana vuelve a estar, digamos, a volver a encontrar con su anterior gradiente, o sea, el gradiente que tenía en el potencial de reposo, más positivo afuera y más negativo adentro. Entonces, sinteticemos qué implica el impulso nervioso. El impulso nervioso se define como una onda de despolarización transitoria que es conocida también como potencial de acción, que va pasando a lo largo del axón y va a llegar al terminal axónico de la neurona donde se generó el impulso. Ustedes pueden ver en este esquema cómo se propaga rápidamente el impulso nervioso, cómo van cambiando las cargas, o sea, los fenómenos, ¿no es cierto?, después de que viene el impulso, la despolarización y la repolarización a medida que va avanzando el potencial de acción o impulso nervioso. En este otro esquema podemos observar graficado el potencial de la membrana en función del tiempo. Partimos de menos 70 milivoltios, potencial de reposo, más negativo en el interior que en el exterior. Entonces, cuando llega el impulso, comienza a hacerse menos negativo. Ven que la curva va ascendiendo. Esto es lo que se denomina despolarización. Y en ese momento que se va despolarizando, van a abrirse los canales para sodio hasta llegar aproximadamente, ¿no es cierto?, a más 50 milivoltios. Allí es el máximo valor de la despolarización. Cuando esto ocurre, se van a cerrar los canales para sodio, que recuerden, van a permanecer cerrados unos milisegundos, que es el estado inhibitorio, y mientras tanto se van a comenzar a abrir los de potasio para que el potasio salga al exterior. Comienza la repolarización, en el cual, ¿no es cierto?, ayudado también por la bomba de sodio-potasio ATPasa, va a restablecer el gradiente inicial, que era el potencial de reposo, que era de menos 70 milivoltios. Por esto esta curva es lo que se va repitiendo a lo largo de todo el axón a medida que va circulando, se va propagando el impulso nervioso. Y aquí vemos nuevamente cómo se transmite el impulso nervioso, así les queda súper claro. Tenemos una neurona que recibe un estímulo a través de sus dendritas y ese estímulo se transforma en un impulso nervioso que se va a transmitir hasta el botón terminal, el espacio sináptico de la neurona siguiente. Y acá tienen graficado lo que ocurre a nivel de potenciales de membrana. El estímulo llega cuando la membrana está en reposo. Dijimos positivo afuera, negativo adentro. Este estímulo produce una despolarización en la cual se invierten
las cargas y luego en ese lugar, ¿no es cierto?, donde se inicia el impulso nervioso, se produce la repolarización. Pero el impulso nervioso ya pasó al otro segmento del axón, en la cual se produce nuevamente una despolarización, de tal manera que ese impulso, ese potencial de acción va a pasar a lo largo de todo el axón, produciendo ondas de despolarización y repolarización hasta llegar al final del terminal axónico de esta neurona que recibió el estímulo. Ustedes tienen acá un esquemita animado en el cual ven cómo viene el estímulo y cómo se transmite rápidamente el impulso nervioso hacia el terminal axónico. ¿Qué sucede ahora cuando el potencial de acción llega al botón terminal de la neurona presináptica? Cuando este potencial de acción llega, produce una despolarización. Miren, comienza a entrar, digamos, sodio para invertir, pero también esta despolarización determina la apertura de canales de calcio en el botón terminal, que comienzan a ingresar a la neurona. Y se produce un aumento brusco de calcio en el interior, en este botón terminal, que va a activar a una serie de vesículas que están localizadas y ahí en reserva en ese botón terminal, que son vesículas que contienen los neurotransmisores. Neurotransmisores que son los que van a llevar el mensaje de qué es lo que tiene que hacer la neurona postsináptica. Puede ser que ese impulso nervioso al liberarse esas vesículas, el mensaje sea un mensaje excitatorio o si no, también puede ser un mensaje inhibitorio. Para poder liberar estas vesículas, los neurotransmisores lo hacen por exocitosis. Tienen que unirse a la membrana plasmática del botón terminal y producirse la exocitosis. Aquí vemos en una microfotografía el momento de la fusión de las vesículas a la membrana plasmática para poder liberar en esa sinapsis, en esa hendidura, para poder liberar los neurotransmisores. Neurotransmisores que van a difundir en ese espacio y van a llegar, acá ustedes ven en este dibujo, van a llegar a la membrana plasmática de la célula postsináptica, donde hay unos receptores para unirse esos neurotransmisores específicamente a los receptores que tiene la membrana postsináptica. Tenemos aquí nuevamente un esquema de lo que ocurre cuando llega el impulso nervioso al botón terminal presináptico. Dijimos que se abrían los canales de calcio dependiente de voltaje, se produce un aumento brusco de calcio en el interior del botón terminal y eso hace que las vesículas que tienen neurotransmisores que se encontraban almacenadas en este terminal axónico se fusionen con la membrana plasmática y al fusionarse van a difundir esos neurotransmisores en el espacio, en la hendidura sináptica, y luego se van a unir a receptores específicos en la membrana postsináptica. Y el efecto que van a producir en la membrana postsináptica puede ser producir un potencial postsináptico excitatorio y es promoviendo el ingreso de sodio y genera un nuevo potencial de acción con la despolarización de la membrana. Esto lo hace, por ejemplo, un neurotransmisor importantísimo del sistema nervioso que es el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio más importante. O también los neurotransmisores pueden generar, no y también, sino o también hay otros neurotransmisores que van a producir un potencial postsináptico inhibitorio, produciendo ya no una despolarización, sino una hiperpolarización de la membrana, produciendo apertura de canales que permiten que ingrese cloruro o que salga más potasio. La van a hacer más negativa de lo que ya era en el potencial de reposo. Por eso es una hiperpolarización. No van a invertir
las cargas, como en el caso de la despolarización, sino que la hiperpolarización supone que entran más cargas negativas o salen potasio y de tal manera que el interior se hace más negativo. Estos neurotransmisores, por ejemplo, un ejemplo es el GABA, el gamma-aminobutírico, ácido gamma-aminobutírico, que es uno de los principales neurotransmisores inhibitorios del sistema nervioso humano. También es importante mencionar que hay ciertos neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina, que pueden ser inhibitorios o excitatorios en una sinapsis dependiendo de qué receptores estén presentes en las células postsinápticas. Entonces, el neurotransmisor, la acetilcolina en músculo esquelético, es excitatorio. Es en la unión neuromuscular, ¿no es cierto?, lo que va a producir en el músculo esquelético es una despolarización, va a hacer que se despolarice y esto promueve la contracción muscular en músculo esquelético. En cambio, la acetilcolina en músculo cardíaco tiene otro tipo de receptores que lo que van a hacer es producir un efecto inhibitorio. Van a producir, por ejemplo, la disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, estos efectos opuestos ante el mismo neurotransmisor son posibles porque el receptor para la acetilcolina es diferente en músculo esquelético que en músculo cardíaco. En el esquelético la acetilcolina es excitatoria y en músculo cardíaco la acetilcolina, porque tiene otro receptor, tiene un efecto inhibitorio. Veamos ahora entonces qué son los neurotransmisores, qué características tienen y cómo llevan a cabo su función. Los neurotransmisores son moléculas que se liberan en el terminal axónico de la neurona presináptica. Ustedes tienen acá un dibujito, ven las vesículas, dijimos que cuando entraba el calcio bruscamente se producía la exocitosis de estos neurotransmisores a la hendidura sináptica. Además, se unen al receptor de la neurona posináptica, o si no es una neurona posináptica puede ser un miocito o una célula glandular. Ustedes tienen acá en la célula posináptica los receptores. Y esta unión del neurotransmisor a sus receptores provocan una respuesta específica que ya vimos que podría ser una respuesta excitatoria o inhibitoria. ¿Qué condiciones tiene que tener una molécula para ser un neurotransmisor? En primer lugar, ser sintetizado en una neurona. También otra característica es que se almacenan, como vimos, en vesículas sinápticas de la terminal presináptica. Se liberan como una respuesta a un estímulo apropiado que recibe la neurona presináptica, que es lo que genera el impulso nervioso o potencial de acción. Luego de producirse la liberación de este neurotransmisor, es capaz de unirse en la célula diana, o sea, la célula postsináptica, mediante un receptor específico. Y otra cosa muy importante es que el neurotransmisor, una vez finalizada su actividad biológica, se inactiva. No está permanentemente produciendo estímulos en la célula postsináptica. Dijimos entonces que una de las características importantes de los neurotransmisores es que debían eliminarse luego de haber cumplido su función. Existen al menos tres formas de eliminar los neurotransmisores. Una, por difusión. Ellos van a difundir fuera de la hendidura sináptica y allí los astrocitos que se encuentran en el espacio extracelular lo van a captar rápidamente y los van a inactivar. Nosotros habíamos visto que era una de las funciones que tenían estas células de la glía. También pueden eliminarse por una degradación enzimática de la hendidura. Allí en la hendidura sináptica se encuentran enzimas específicas que actúan sobre determinados neurotransmisores para degradarlo.
Por ejemplo, la acetilcolina es degradada por la acetilcolinesterasa. Y otro mecanismo de eliminación muy usado es la recaptación de los neurotransmisores por la misma célula presináptica que lo formó. Entonces, esas células lo va a endocitar al exceso de neurotransmisores y por un transporte retrógrado activo, mediante unas bombas proteicas que están localizadas en la membrana plasmática del botón terminal, pueden llegar a recaptarse, a reintroducirse en ese botón terminal, vuelven a envolverse en vesículas y pueden ser reutilizados. Los neurotransmisores pueden clasificarse en dos grandes grupos o categorías. Los que se llaman de acción rápida y molécula pequeña, que incluyen neurotransmisores muy conocidos, tales como acetilcolina, algunos aminoácidos como el glutamato, aspartato, glicina, que funcionan como neurotransmisores, algunos derivados de aminoácidos como el ácido gamma aminobutírico o GABA, la histamina, la adrenalina, la noradrenalina, dopamina, serotonina, algunas purinas como ATP y adenosina y el óxido nítrico. Y también pueden ser, la otra categoría son los neuropéptidos o péptidos neuroactivos, que están compuestos por 3 o más aminoácidos cada uno, y la acción de estos neuropéptidos suele ser mucho más lenta, y ya vamos a ver por qué, que los anteriores. En esto podemos incluir algunos péptidos opioides de efectos analgésicos que son semejantes a la morfina, como las endorfinas, las encefalinas y la dinorfina. Esta última es mucho más potente, hasta 6 veces más potente que el efecto de la morfina. También está una molécula que se llama sustancia P, que transmite señales de dolor hacia el organismo, y un neuropéptido I, que es un factor hipotalámico, que es un factor orexígeno, es que nos estimula el apetito. La síntesis de los neurotransmisores depende según sean los neurotransmisores pequeños, los de molécula pequeña, o los neuropéptidos. Los de molécula pequeña comienza con la síntesis de las enzimas involucradas en la formación de los neurotransmisores, que ocurre en el soma o cuerpo celular de la neurona. De allí, estas enzimas se transportan a través de los microtúbulos a la terminal presináptica, y allí se sintetizan los neurotransmisores con estas enzimas y se almacenan en vesículas muy pequeñas hasta su liberación, y pueden volver, luego de liberarse en la hendidura sináptica, pueden volver a la terminal presináptica para su reutilización. Mientras que los neuropéptidos se sintetizan ya en el cuerpo o soma de la célula presináptica, se empaquetan allí en vesículas grandes, y esas vesículas grandes se transportan también por los microtúbulos, los microtúbulos que están en el axón, hacia la terminal presináptica. Cuando se liberan en la hendidura presináptica, no se recaptan para su reutilización. O sea que básicamente difieren en la síntesis de los neuropéptidos pequeños, se empaquetan en la terminal del axón en vesículas pequeñas, y los neuropéptidos se sintetizan y se empaquetan en el soma en vesículas grandes. Y la otra diferencia es que estos pueden reutilizarse, mientras que los neuropéptidos no. Veamos ahora los receptores de los neurotransmisores, tema muy importante, porque los efectos de un neurotransmisor sobre las células postsinápticas, que ya saben que puede ser otra neurona, una célula muscular o una glándula, dependen de su receptor. Este es un tema fundamental para ustedes como estudiantes de medicina, que lo van a retomar en farmacología.
Veamos ahora algunas de las características de los receptores. En primer lugar, todos los receptores son glicoproteínas integrales y tienen varios segmentos de transmembrana. La unión del neurotransmisor a su receptor va a provocar cambios en el flujo de iones en la célula postsináptica hasta iniciar un potencial de acción. Y cada neurotransmisor puede tener varios tipos de receptores. Recién vimos, por ejemplo, que la respuesta que genera el neurotransmisor acetilcolina dependía de su receptor. Si era el músculo esquelético, era una respuesta excitatoria, y si era el músculo cardíaco, la respuesta era inhibitoria. Los receptores de los neurotransmisores se clasifican en dos grandes grupos, los llamados ionotrópicos o canales iónicos activados por ligando y los metabotrópicos. Los primeros, los que ustedes pueden observar a la izquierda, estos receptores son canales iónicos que atraviesan la membrana plasmática y se abre este canal iónico, como respuesta directa a la unión con los neurotransmisores. Son complejos proteicos muy grandes que cambian su conformación de cerrados a abiertos cuando se unen, cuando están unidos o no al neurotransmisor. El neurotransmisor va a producir, digamos, la unión en una región especial, que es el sitio de unión con el neurotransmisor, y eso va a producir la apertura de este canal iónico, y la otra parte es todo el sector que atraviesa la membrana plasmática formando el canal. Lo que produce la unión de este neurotransmisor a un receptor ionotrópico es iniciar un nuevo potencial de acción. Dijimos que es un canal iónico que va a permitir que ingresen iones, y esto va a producir la despolarización de la membrana postsináptica. Entonces, cuando los iones comienzan a ingresar, esto ocurre, digamos, en una fracción de decenas de milisegundos a partir de la unión del neurotransmisor con el receptor. Esta despolarización va a durar muy poco, como dijimos, milisegundos, y esta corriente, digamos, el paso de estos iones se va a detener cuando el neurotransmisor ya no esté unido a el receptor. En la mayoría de los casos, el neurotransmisor se retira del receptor por enzimas que lo degradan o porque la célula presináptica que lo formó procede a su recaptación. Esto con respecto a los receptores ionotrópicos. Tenemos acá a la derecha la otra clase de receptores, que son los receptores metabotrópicos. Estos receptores metabotrópicos, como todo receptor de neurotransmisores, son glicoproteínas integrales, atraviesan toda la membrana plasmática. Pero el mecanismo de acción es diferente. Cuando se une el neurotransmisor al receptor metabotrópico, activa a una proteína G, que a su vez activa a la adenilato ciclasa para generar el segundo mensajero, acá lo tenemos, ¿no es cierto? Y este segundo mensajero, el AMP cíclico, va a generar una serie de cascadas que van a producir el efecto que tiene este neurotransmisor, que puede ser, por ejemplo, afectar la apertura de canales iónicos. Lo mismo que hacía este directamente, este lo hace por una serie de procesos. O bien, la respuesta puede ser algo diferente. Entonces, como la unión del neurotransmisor al receptor implica varios pasos, la respuesta es muchísimo más lenta, pero más duradera que la de los receptores ionotrópicos. Veamos nuevamente a los dos tipos de receptores, el receptor ionotrópico y el receptor tipo metabotrópico. Pero ahora, para comentarles, para decirles que ante dos neurotransmisores diferentes, el efecto que pueden tener
la llegada de este neurotransmisor puede ser el mismo, pero por mecanismos distintos. Si el neurotransmisor se une a un receptor ionotrópico, ese receptor ionotrópico primero está cerrado, se encuentra cerrado, y entonces recién cuando se una a el neurotransmisor se va a abrir el canal iónico y van a ingresar los iones debido a su gradiente de concentración y va a producir la despolarización de la membrana que genera un potencial de acción. Cuando el neurotransmisor se une a el receptor metabotrópico, este va a producir, al unirse a este receptor metabotrópico, esta unión con el ligando va a activar, habíamos dicho una proteína G que activaba adenilato ciclasa que produce segundos mensajeros y eso desencadenaba una cadena de señalizaciones dentro de la célula que en este caso va a provocar la apertura de un canal iónico, que no es el receptor ionotrópico, es otro canal iónico, canales iónicos que están regulados por voltaje y que a partir de ahí, de esta apertura de este canal iónico, ingresan gradientes a favor o por su gradiente de concentración que producen el mismo efecto, una despolarización que va a llevar a que se produzca un potencial de acción. En este caso, cuando se une el neurotransmisor al receptor metabotrópico, el canal iónico está separado. El efecto es un efecto indirecto. En cambio, cuando el neurotransmisor se une directamente al receptor ionotrópico, que es el canal iónico, se produce la apertura y la despolarización. Por eso, en este caso, la acción de los neurotransmisores es mucho más rápida, como dijimos, que cuando se une otro neurotransmisor a un receptor metabotrópico que produce el mismo efecto indirectamente, pero la respuesta es mucho más lenta, aunque mucho más duradera. Y ya para ir finalizando la clase, veamos algunos ejemplos de neurotransmisores. Ustedes tienen aquí algunos señalados como adrenalina, el GABA que ya mencionamos, igual que la acetilcolina, noradrenalina, glutamina, serotonina, dopamina, endorfinas. Y acá tienen, en una manera un poco humorística, cuáles son los efectos especiales o más destacados que tienen estos neurotransmisores. A continuación vamos a mencionar tres de ellos, que son la acetilcolina, el glutamato y el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Veamos entonces, en primer lugar, la acetilcolina. Ustedes tienen acá la fórmula química. Dijimos que es un neurotransmisor de molécula pequeña que es producido por neuronas colinérgicas. Y vamos a prestarle un poco de atención a los receptores de la acetilcolina. Receptores que pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos, ya lo habíamos visto, para el mismo neurotransmisor. Para el caso de la acetilcolina, el receptor ionotrópico se llaman receptores nicotínicos. Es porque se descubrió que estos receptores se unían también a la droga nicotina. Y estos receptores nicotínicos, que son ionotrópicos, tienen un efecto excitatorio, como vimos en el músculo esquelético. Estos receptores ionotrópicos, tienen 5 subunidades, acá lo tienen ustedes graficados, que atraviesan la membrana de la célula postsináptica y cuando llega la acetilcolina se van a ensamblar esas 5 subunidades formando un canal central que es el canal iónico porque es un receptor ionotrópico. Cuando la acetilcolina se une a un receptor metabotrópico, este receptor metabotrópico son llamados receptores muscarínicos y se llaman así porque aparte de unirse con la acetilcolina, se unen también a la muscarina, que es una toxina que tienen algunos hongos venenosos. Entonces, esa unión de la acetilcolina a receptores metabotrópicos produce un efecto inhibitorio, como en el caso del músculo cardíaco.
Entonces, acetilcolina, cuando se encuentra, cuando va a hacer su efecto en músculo esquelético, tiene un efecto excitatorio uniéndose a receptores nicotínicos que son ionotrópicos. Y cuando acetilcolina se une a células del músculo cardíaco, allí están los receptores muscarínicos que son metabotrópicos y tienen efectos inhibitorios. Acá estimulan la contracción muscular y acá la inhiben. En general, podemos decir que la acetilcolina participa en los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos, regula, como habíamos dicho, la frecuencia cardíaca, también produce una regulación del ciclo sueño-vigilia y participa en la memoria y la atención. El otro neurotransmisor que íbamos a mencionar es el glutamato, cuya fórmula química ustedes la tienen acá. También es un neurotransmisor de molécula pequeña y es el neurotransmisor excitatorio más abundante del sistema nervioso central. El receptor de este neurotransmisor se denomina NMDA porque a él se une también el fármaco N-metil D-aspartato y es un receptor metabotrópico. La unión del glutamato a ese receptor metabotrópico saben que produce la unión se une, mejor dicho, a una proteína G, al ser metabotrópico, activaba dinilatociclasa y produce GMP cíclico como segundo mensajero. En general, podemos decir que el glutamato, en su efecto excitatorio, interviene en la plasticidad neuronal, en el aprendizaje y la memoria y en la percepción del dolor agudo y crónico. Y por último, veremos el ácido gamma-aminobutírico o GABA, que aquí también tienen la fórmula química, un neurotransmisor de molécula pequeña, y este es el neurotransmisor inhibidor, al revés del glutamato, más importante del cerebro y de la médula espinal. Este neurotransmisor se va a sintetizar a partir del glutamato por la enzima glutamato decarboxilasa y posee dos receptores. Un receptor que se llama GABA-A, que es ionotrópico, y un receptor que se llama GABA-B, que es metabotrópico. Y su acción está relacionada con estados de relajación y de calma y en estados de ansiedad y depresión. Esta es la bibliografía que pueden consultar si quieren ampliar el tema. Y finalizando ya la clase, les dejo este cuarteto de neurotransmisores, que es el cuarteto de la felicidad. Muchísimas gracias.